La trituradora. Un feo nombre, ¿no? Para una selección como la peruana, pero es la fama que se ha hecho cuando hablamos de entrenadores peruanos. Si tú naciste en Perú, eres entrenador y se te ocurre entrar en el vestuario de la selección, agárrate. Una frase muy repetida es que los jugadores peruanos no respetan al entrenador peruano. Puede ser una frase un poco tramposa porque es cierto que tampoco han respetado a entrenadores extranjeros. Y ahora que está más que probable que Juan Reynoso será el nuevo director técnico de Perú, toca revisar esta cruel y triste historia de los entrenadores peruanos que tuvieron la mala suerte de entrar en la dirección técnica de la selección. Les quiero presentar a nuestros amigos de MasterBets 365, una casa de apuestas que ha llegado a Perú, pero ellos traen algo diferente. No solo las cuotas más altas del mercado, sino que te ofrecen también la posibilidad del pago anticipado para la Liga Peruana, Ligas Europeas, Copa Libertadores y Sudamericana. ¿Cómo es esto? Si apuestas a que un equipo va a ganar un partido y en cualquier momento el equipo ya está ganando por mínimo 2-0, te cuenta como si ya hubieras ganado. Además de que con el código más allá del gol 22 recibirás 10 soles para que puedas apostar regaladito, rollover por 3 y una cuota mínima de 2. El link de registro está abajo en la descripción y recuerda, solo haz esto de manera responsable y lúdica y si eres mayor de edad. MasterBets 365, sin miedo a ganar. Y es que cuando pasa con tantos entrenadores, deja de ser una casualidad y se convierte en una tendencia. Partimos de un hecho que para mí es irrefutable. El futbolista peruano tiene problemas para respetar a un entrenador que es peruano igual que ellos. Ellos necesitan entrenador extranjero, argentino. Ahí sí, no les cuesta tanto darles respeto, agachar la cabecita y hacerles caso. Pero cuando es alguien nacional que sienten que está a su mismo nivel, les cuesta ceder, y mucho más ahora, que algunos de estos jugadores han estado en el Mundial, así que están recontra alzados. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en sus cabezas para que tengan esta reacción? Yo creo que la explicación más sencilla es simplemente la propaganda. ¿A qué me refiero con esto? Los futbolistas peruanos son personas bastante simples, la verdad. Ojo, no digo que sean muy humildes o muy sencillos, que muchos han demostrado que no lo son, sino que son sobre todo personas bastante básicas, con no mucha facilidad para hablar, como luego se ve en varias entrevistas, y hasta diría que impresionables. No todos, pero sí creo que la gran mayoría. Y en un pensamiento pues tan simple como este, las ideas que tienen son también muy sencillas. Cuando les hablan de Argentina, para ellos les están hablando de lo mejor del mundo, porque así lo ha vendido la propaganda futbolística en tantas décadas. De Argentina salieron los mejores jugadores, Maradona, Messi, los mejores entrenadores, Bilardo, Menotti. Se les forma la idea de admiración por lo argentino. Así que cuando llega un entrenador argentino, como por ejemplo llegó Gareca, muchos de ellos sentían como si estuviera llegando una superestrella a la selección. Jugadores que en su momento tenían 22, 23 años como Cueva, veían a Gareca y se quedaban maravillados por cómo hablaba, porque había jugado con Maradona, por toda su historia. Mientras que cuando hablamos de la propaganda de lo peruano, casi todo siempre se asocia a la mediocridad, la flojera, la corrupción, una liga mala, equipos malos y por consiguiente, entrenadores malos. Así que con todo esto en la cabeza, cuando llegue el momento de que el entrenador sea peruano, ya están predispuestos a creer, primero, que no está preparado, que no tiene el nivel y que en comparación a los extranjeros está muy por debajo, por lo cual no tienen la necesidad de respetarlo, de hacerle caso, e incluso pueden llegar a creer que ellos saben más de fútbol que el propio entrenador. Pero no se preocupen, hay multitud de casos que les voy a mostrar aquí, y seguramente algunos de ustedes ya los conocen. Un caso introductorio, el de Franco Navarro en el 2006, él que fue un jugador muy respetado del fútbol peruano, histórico. Llegó a ser entrenador de la selección y duró bien poquito. ¿Por qué? Por su pleito con Claudio Pizarro. ¿Qué fue lo que pasó? Durante unos partidos amistosos en Chile, después de haber perdido en Viña del Mar contra la selección chilena, Claudio Pizarro abandona la concentración de la selección y se regresa a Alemania con el Bayern Múnich. Cuando Franco Navarro se entera de esto, se molesta mucho porque Claudio nunca le pidió permiso. Claudio dice que él habló con el preparador físico y le hizo saber que se iba, pasando olímpicamente del entrenador que era Navarro. Así que hubo una pelea, y la noticia corrió como la pólvora porque en ese tiempo Pizarro era un jugador muy famoso.
tanto que mandó una carta a la federación diciendo que él no volvería a jugar en la selección peruana mientras Franco Navarro siga siendo el entrenador. O sea, prácticamente una extorsión. Con toda la facilidad del mundo lo hizo. Dicen que mal asesorado por su representante, pero él no era ningún niñito, sabía lo que hacía. Lo último que se supo fue que poco después, Franco Navarro fue sacado de su puesto como entrenador de la selección. Pizarro ganó la pelea y volvió a jugar con Perú. Un caso, como ven, muy injusto, pero no es el único. El entrenador que estuvo antes que él, Freddy Ternero, reconocido por haber sido el único técnico peruano que ganó la Copa Sudamericana con Cienciano, tuvo su oportunidad de dirigir a Perú justo antes que Franco. Sin embargo, lo que le pasó no tiene nombre. Primero, que él estaba llegando como el reemplazo de Autuori, técnico brasileño que se sabía tenía muy buena relación con varios jugadores de la selección, especialmente con Pizarro. Pero por falta de resultados lo sacan en el 2005 y llega Freddy Ternero, que también duró muy poquito. A él lo contratan para que dirija los últimos 5 partidos de la eliminatoria para Alemania 2006, o sea, cuando Perú ya estaba en los últimos lugares y venían del trauma del gol fallado del Cóndor Mendoza. Pierde 3 partidos, empata 1 y solo le ganan a Bolivia 4-1 en la última fecha. Literalmente tenía que hacer un milagro si quería clasificar a Perú, pero como no cumplió el objetivo de ir al Mundial, la federación lo termina sacando. Lo grave aquí es que poco después, Ternero revela que sintió un boicot de parte de jugadores de la selección contra él, acusando directamente a Norberto Solano, que el día de hoy quiere trabajar con la selección peruana y fue asistente de Gareca, e incluso al Chorri Palacios, dejando en claro que el equipo no lo quería ahí, y que fue utilizado por la federación únicamente como carne de cañón. Un muy mal trato para el único entrenador peruano que hizo que un equipo peruano gane un título internacional. Pero agárrense que queda el caso más duro de todos, Chemo del Solar. Dicen que todavía hay gente que tiene pesadillas con estas épocas. Podríamos dividirlo en 2 partes, la era de Chemo y la era de Julio César Uribe, que es como un prólogo de todo esto. Ambos entrenadores peruanos y ambos irrespetados por el vestuario. Julio César Uribe estuvo antes que Chemo, dirigió pocos partidos y por no haber hecho una Copa América 2007 muy buena, yo no sé la verdad que esperaban, pasó la fase de grupos y se fue eliminado en cuartos por Argentina. ¿En serio esperaban que Perú elimine a Argentina ahí? Pero bueno, la cosa es que lo sacaron luego de esa derrota. Y entonces llegó Chemo del Solar, haciéndole fama de que estaba serruchando el puesto de Julio César Uribe, cuando obviamente ninguno de los dos tenía la culpa de nada, era todo decisiones de la federación. Con todo esto, la era de Chemo comenzó. Entrenador peruano muy prometedor. Había trabajado en España, trabajó en el Real Madrid, tenía experiencia dirigiendo fuera de Perú, había dirigido muy bien en Sporting Cristal, era exjugador de la selección y exitoso también, tenía currículum. Se esperaba que los jugadores lo respetaran. Pizarro, el Loco Vargas, un joven Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, el Cóndor Mendoza, Santiago Acaciete, los viejos tiempos. ¿Cómo terminó todo esto? Perú en el último lugar de la tabla para Sudáfrica 2010. Por debajo incluso de Bolivia. 13 miserables puntos. 18 partidos, solo 3 victorias. 11 derrotas y 4 empates. Por mucho la peor selección peruana del siglo XXI. Pero, ¿por qué? Todo esto tiene nombre y se llama Incidente del Golf Los Incas. Uno de los momentos más bochornosos de la historia moderna del fútbol peruano. Uno de los momentos donde se demostró a vista de todo el mundo que la selección peruana no respetaba a su entrenador, que lo veían como ese profesor mala leche que solamente viene a malograrles la diversión, y los jugadores se comportaron como escolares malcriados que no sabían obedecer, actuando a espaldas del entrenador, armando fiestas, invitando gente, bebiendo. Una de las mayores vergüenzas que se hayan visto. ¿Qué pasó luego? Chemo del Solar decidió tomar cartas en el asunto, castigó a los jugadores, se dio cuenta de que no lo respetaban, por mucha trayectoria que él tuviera, no lo iban a respetar, así que decidió cortar las malas hierbas, sacó a muchos de los jugadores más importantes, más renombrados, y terminó jugando con una selección, digamos, bastante parchada, con jugadores del torneo local y algunos incluso bastante mayores. El resultado fue el que vimos. Perú tuvo una de sus peores
participaciones en eliminatorias. Todo naciendo de la indisciplina, y una indisciplina que fue producto del nulo respeto que el futbolista peruano tuvo por un entrenador nacional. Son muchos casos, y Juan Reynoso está visto en este momento por mucha gente como una especie de Chemo 2.0, como alguien que tiene las ideas claras, que viene a acabar con la fiesta, y por eso temen que pase lo mismo que pasó en la historia de Chemo del Solar. Que en ese momento se lo hicieron jugadores que no habían pisado un mundial en su vida. Imagínate ahora cómo estarán. De ahí nace el temor. Yo solo espero que Juan Reynoso tenga muy presente la experiencia de estos antiguos entrenadores peruanos que pasaron antes que él y sepa cómo manejar la situación. Dudo que la gente quiera volver a pasar por este martirio, ¿verdad? Depende de él, pero también de que los jugadores hayan madurado al menos un poquito.